Bienvenidos a Pizarrón en Red. Esta semana vamos a abordar un tema bastante interesante. Es menester que, por supuesto, nos pronunciemos acerca de lo que está en este instante ocurriendo, lo que está en boga. La campaña extraordinaria emprendida por el Gobierno Nacional para la recolección de firmas ha llegado casi al nivel del paroxismo, prácticamente coaccionando a los colegios privados, coaccionando a niños, no solo para que firmen, sino además para que pinten cosas contra el presidente Obama. No recordamos en la historia republicana quizás un paroxismo de este tipo, y bueno, con todos los medios y recursos que el gobierno pueda poseer y el esfuerzo gigantesco que se está haciendo, bueno, para demostrarle a Estados Unidos que nosotros no somos malos, porque al final uno se confunde, ¿no?, con cuál es el verdadero mensaje, pidiéndole al presidente que derogue, diciéndole imperialista por otra parte, en fin, es incluso un mensaje hasta confuso. Nosotros que tenemos la oportunidad de hablar con niños y con educadores frecuentemente, nos dicen que incluso hasta el propio mensaje antiimperialista es como extraño, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo nosotros seguimos invirtiendo como país, teniendo tantos problemas y tan graves en este tipo de situaciones? En estos días pasados, haciendo que se cumple, se entregó la memoria y cuenta de una manera bien extraña, no presentada por los ministros responsables de las distintas materias, sino en una presentación, yo diría que casi mágica, que hizo el vicepresidente de la República, y bueno, donde nos habló de una cantidad de indicadores, de números, que realmente nos sorprenden, especialmente a los que somos estudiosos del tema educativo, no desde ahora, sino hace más de 20 años. Bueno, la memoria tal cual finalmente llegó a las manos nuestras, de los especialistas, y hoy, bueno, tenemos un gran privilegio. En el estudio nos va a acompañar el día de hoy el doctor Luis Bravo Jáuregui, que es profesor, investigador de la Universidad Central de Venezuela, experto, sin duda alguna, en esta materia, de más de 20 años de tradición y seguimiento de estos números de la memoria y cuenta. Es importante informar que los números de la memoria y cuenta son números oficiales, son números que se extraen de esos libros gigantescos que publican todos los años los gobiernos, y que, bueno, que a veces poca gente se lee, entre ellos los mismos ministros a veces. El doctor Luis Bravo Jáuregui además es director del Centro de Documentación y Monitoreo de la Educación Venezolana, un proyecto extraordinario que lleva por nombre José Luis Salomón, otro gran pionero en este campo en Venezuela, y persona que durante muchos años, durante toda su vida como educador y como activista político que fue, dirigente, se preocupó por este tema y por llevar los números realmente, porque al final de cuentas la política, la propaganda y todo eso se termina en el momento en que usted dice, bueno, tenemos tantos muchachos en la escuela o no los tenemos. Pero bueno, no dejan de sorprendernos algunas declaraciones. Quisiera comenzar un poco conversando con Luis, porque él es gran seguidor, coordinador además del programa de la Universidad Central de Venezuela en Memoria Educativa Venezolana, donde día a día se lleva un registro de todo lo que implica la educación y su resonancia en la opinión pública. Bueno, no deja más que sorprendernos, profesor Luis, las declaraciones del ministro de Educación. Bueno, pareciera que es que el país está muy bien, de hecho lo dice, ayer en un titular decía, educación en Venezuela sigue mejorando, y bueno, esto no deja más que sorpresas, pues, a los que realmente está como usted, están empapados de este tema. Bueno, muchas gracias, Robert. Bueno, tú, como bien lo presentaste, nosotros no somos especialistas en todo asociado a educación, pero sí venimos haciendo el seguimiento de los discursos ministeriales versus los datos que intentan describir la realidad. Nosotros todos los años examinamos la memoria y cuenta del Ministerio de Educación, y lo hacemos bajo la idea de educación popular, es decir, cuánto progresa o cuánto retrocede la educación popular según lo que se plasma en las memorias y cuentas. Este año, de verdad que es una sorpresa, como ya tú lo señalaste, el que el propio ministro no haya presentado eso a la Asamblea Nacional, y con eso se rompe una larguísima tradición, sino que además este año digamos,
el cortocircuito entre el discurso del ministro y los datos que apropia la memoria, que él mismo De la aporta. misma memoria Claro, publicada. porque recuérdate que la memoria es un acto constitucional que tiene que rendir cuenta a la Asamblea Nacional. Eso viene en Venezuela de 1830, eso no es invento. Pero lo que sí vemos con claridad, lo que tú señalas, que este año se ha agudizado esa diferencia entre lo que dice el ministro, se ha hecho, y la cuenta que dan Ellos mismos. el presupuesto y los indicadores, las estadísticas. Pues, ¿no? Y me voy a un ejemplo. El documento principal de la memoria es la presentación del ministro, porque además es una memoria y cuenta del ministro la que tiene. Y entonces él tiene un discurso inicial que lo vienen haciendo los ministros siempre y se hace, eso es mandato constitucional, y él en la parte central de su discurso hace un conjunto de afirmaciones muy discutibles, sobre todo muy discutibles con los datos que aporta la propia memoria. Por ejemplo. Él dice que vamos bien en materia educativa porque hay una mejora de los indicadores educativos, y esto estoy haciendo textual. La mejora de los indicadores educativos del subsistema de educación básica, un incremento matricular de 30% en 15 años de gobierno bolivariano, pasando de 5.900.000 a 7.000 y tanto. Es decir, en concreto lo que está diciendo es que el crecimiento de la educación, del sistema constitucional, es el subsistema de educación básica, Es que esa más educación alumnos. que va de maternal hasta la media. Él nos está diciendo que eso está creciendo. ¿Y cómo lo dice? Dice comparando los extremos, el año 98 o 98-99 con el 2013-14. Entonces él te hace esa comparación y evidentemente hay unos avances. Él habla de un 30%, que es un poquito más de hecho. Claro, pero él está comparando los extremos. Pero ¿qué ocurre cuando tú los datos de la memoria los colocas en una serie? Los colocas en una serie. Esto es una serie que habla de la sumatoria de personas inscritas en la escuela que sanciona la Constitución. Ahí es total, oficial y privado, ¿no? Ajá, y discrimina la matrícula oficial y la matrícula privada. Si ustedes observan los extremos de este componente que está aquí, es de esta sumatoria. Tú dices, bueno, el ministro dice, porque hay una diferencia entre los datos de una. Lo que no dice el ministro es que eso no ha sido uniforme, que ese crecimiento se produjo hasta el año 2004-2005. Hubo un crecimiento importante, pasamos de 6 millones a 8 millones. Y el ministro no dice eso. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha lo que hemos tenido es un tremendo decrecimiento. O sea, hemos venido en estos 10 denunciando. años lo que he hecho es caer entonces. Claro, por supuesto. Es decir, pareciera que el modelo se agotó muy rápidamente. Okay. Pero además, lo que no dice el ministro, es que ese crecimiento que tú ves entre los extremos no se debe a la iniciativa oficial, se debe a la iniciativa privada. Este segmento privado que usted ve en azul, porque este es el crecimiento del componente oficial. Okay. El componente oficial muestra que tenemos casi 1 millón de personas menos atendidas por el sector oficial. Entonces, y el crecimiento que exhibe el ministro es el crecimiento de este componente que es el privado. Pero además habría que explicarle otra cosa al país. En 1998 Venezuela tenía un poco más de 22 millones de habitantes, 22.240.000. En este momento tenemos más de 30 millones, cerca de 31 millones de habitantes. Entonces uno no se explica cómo atendemos casi lo mismo. Pero es que hay estudios incluso un poquito más agudos, profesor Luis. Nosotros la semana pasada le hicimos un señalamiento también al ministro de Educación y estamos sorprendidos que una semana después una persona como él, que es tan participante de las redes sociales y de la discusión, no nos ha dado respuesta, no a nosotros, sino al país, pues. O sea, preguntamos, por ejemplo, ¿qué pasó con eso que llaman educación bolivariana? La educación bolivariana como bandera.
estamos hablando, estos datos que usted nos presenta es de la matrícula neta, que podemos demostrar, como usted lo ha hecho, que no solo creció hasta un momento y después lo que viene es en picada, sino que además ahora también tenemos que hacer una observación muy importante. La educación bolivariana, y estos son datos también de la memoria y cuenta, es más, le tengo hasta la página, por si acaso no vayan a decir que es que nosotros estamos inventando datos. Señor Ministro de Educación, en la página aquí 504 del capítulo 7, quisiera que picharan un momento aquí esto, aquí está la referencia, es la página 504, esto es una impresión de la memoria y cuenta, este es el cuadro oficial que nos dice cuántas personas están participando del sistema de educación bolivariana. El sistema de educación bolivariana, recordemos que es el programa bandera de la política en Venezuela. Estos son números oficiales, señor Ministro de Educación, o funcionarios interesados en esto que puedan ver esto, ¿no? No estamos mintiendo, son números de cifras oficiales. Bien, ¿qué es lo importante de esto? En esos números, fíjense ustedes qué es lo que ocurre. Entre el 2013, o sea, no estoy hablando de 10 años, estoy hablando de un periodo de un año. En un año teníamos, por ejemplo, en el año 2013, 1.575.000 niños inscritos en la escuela bolivariana. En el año 2014, eso es en el 2013, en el 2014 eso pasó a 1.216.000. O sea, se perdieron 359.000 niños, 359.504 niños de la escuela bolivariana. Si sumamos además los que se perdieron del Liceo Bolivariano y Escuela Técnica Robinsoniana, que también son los otros programas bolivarianos, insignia del gobierno, eran 1.200.000 y pasó a 1.067.000 en número redondo. Se perdieron más de 156.000 niños y jóvenes. Esto implica que entre ambos son más de 516.000 estudiantes salieron del programa bolivariano. Definitivamente, entonces, cuando uno lee el discurso del ministro, ¿verdad?, a uno le resulta extraordinario que estos funcionarios afirmen que la educación está mejorando. No, si sale de la educación bolivariana significa que salen del turno integral, significa que salen del PAE, significa que salen de todas esas cosas que el presidente Chávez había prometido como una bandera del gobierno nacional, etcétera, y están reconociendo un terrible fracaso. Pero es que además, ¿a dónde van ese 500.000 de muchachos? Fueron a la educación privada, como lo demuestras tú en tus cuadros, fueron a otros regímenes o al régimen regular, por decirlo de alguna manera. ¿A dónde fueron esos estudiantes? Esa es la pregunta que le hemos estado haciendo al ministro y que, bueno, no responde en su artículo que le hicieron ayer de prensa, publicado el día de ayer, profusamente con algunos números, como usted señaló, como tú señalaste, Luis, de los extremos. Ahora bien, estos números, insistimos, son oficiales, Luis, definitivamente. Claro. O sea, nosotros no estamos inventando nada. Tú dices que se agotó un modelo. ¿Por qué nosotros podemos hacer esa afirmación? ¿Qué tipo de modelo entonces estaríamos viendo caer o viendo en crisis? Sí, bueno, fíjate, yo quería un poco hacer una puntualización respecto a lo que yo señalé anteriormente, porque los ministros suelen tomar la cosa personalmente, como que la cosa es contra ellos. Ajá. Y resulta que nosotros lo que estamos haciendo es nuestro trabajo. A nosotros la universidad nos paga para que hagamos el seguimiento del funcionamiento del sistema educativo. Tenemos una escuela de educación, tú trabajas en el pedagógico de Caracas. Y nosotros lo que estamos haciendo es eso. Lo que sí es posible decir al ministro que haga su trabajo. Ciertamente él es un ministro que actualmente es presidente de la J del PSV, de la Juventud del PSV, es a la vez viceministro de Misiones y Sociales y ministro de Educación, ¿no? Es decir, prácticamente está en todos lados. Lo que hay que decirle es que lea él de propia mano lo que firma, lo que lea, como tú bien lo señalas, si tiene que, porque precisamente esta información nosotros nos la sacamos de la memoria y cuenta que él mismo firma, y él no leyó el anexo estadístico, el cuadro número 1, en el cuadro número 1, bueno, que es los datos consolidados. Usted ven esas rayas que yo hago ahí, simplemente eso es lo que no vio el ministro. El ministro no se dio cuenta que había una caída tremenda en los 3 años, en la serie que eso, y que no era en toda la educación, era en la educación oficial. Da 549.000 menos atendió la oficial. Y la pública aumenta, déjenme, la privada, 129.000. Es decir, se está privatizando la educación. Se está produciendo primero un derrumbe de la atención oficial, y además que se distribuye generosamente en misión, en las misiones Rivas, etcétera, en básica,
en preescolar, en media. Fíjate tú que media era el nivel que mejor crecía cuantitativamente. Y sin embargo, a pesar de que es el nivel de la cenicienta, el más descuidado, pero venía en los números creciendo. Este año cae frente al anterior. Y no cae más porque el sector privado creció. El sector privado cayó. Porque en realidad lo que devela esta memoria en cuenta, que el ministro debería leerla con más detenimiento, es que la atención oficial, esa que se declara como constitucional, etcétera, e incluso ese esfuerzo que lo que ellos están haciendo es ahogando la iniciativa privada. Sin embargo, están matando la gallina de los huevos de oro, porque es precisamente lo que está atendiendo a los sectores populares hoy, ¿no? Porque el gobierno porque aparentemente se está retirando de la educación popular. Es bueno recordar, fíjate tú con esa idea, Luis, para ir un poco ya puntualizando algunas cosas. La educación privada que el gobierno nos ha vendido en su propaganda y en su discurso a veces oficial, ofensivo y muy irrespetuoso, de gente que está asumiendo una responsabilidad tremenda, porque que un privado asuma la responsabilidad de educar, aunque sea con la autorización del Estado y bajo la rectoría del Estado, pues hay que reconocerlo, que eso es una inversión. Pero ¿quiénes están mandando a sus hijos al colegio privado? Mira, vale, la gente que quiere que su muchacho tenga profesor de física, química, matemática, la gente que quiere que el muchachito no se lo maten en la puerta, que vea que, o sea, no estamos hablando de que es una privatización de élites, ¿no? Para nada, pues. Son los sectores populares. Ahora, ¿cuál es nuestra advertencia? También lo señalábamos la semana pasada. Bueno, va a colapsar o ya está colapsada la educación privada. Bueno, esto es un colapso. Trata usted de buscar un cupo entonces. El planteamiento sería, retomando un poco lo que tú decías, Luis, o sea, nosotros tenemos entonces que ofrecerle al país en este instante realmente primero lo que está ocurriendo, decir la gravedad de eso y además de eso convocar la voluntad de lo mejor de este país, que quede con voluntad de trabajar por la educación, porque estamos mintiendo. Claro, hay que repensarlo. Volviendo a la pregunta que tú señalas, ahora sí quisiera decir, cuando yo digo que el modelo está agotado, lo que estoy diciendo, ¿qué es lo que se está agotando? Se está agotando una manera de producir educación popular monopólica por parte del gobierno, ni siquiera del Estado, ¿no? Porque está ahogando otras iniciativas y sobre todo está a contracorriente de lo que sanciona la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución del 99 que es federal, que eso supone que la actividad general de los servicios públicos se distribuye en las distintas instancias del Estado, la central, el del Estado y los municipios. Exacto. Por no hablar de otros estamentos que existen. Bueno, eso no está ocurriendo. El sistema escolar venezolano está caminando a contracorriente de lo que sanciona la Constitución. Se está centralizando. ¿Dónde se está centralizando? En Miraflores. Si lo que hay es una pretensión monopólica por parte del Ejecutivo de concentrar todo. Y sin embargo, eso es lo que está agotándose. Porque no pueden con la tarea. No pueden la tarea. En principio, yo digo que bueno, en principio porque no leen lo que ellos mismos informan. Si ellos leyeran, cambiarían un poco esa política, porque va en contra de la Constitución sancionada. Eso es lo que yo creo que deberían hacer, y yo creo que ese es un punto central que tenemos los venezolanos, que se está conduciendo la educación oficial a contracorriente de lo que sanciona la propia Constitución. Y una educación oficial mala es mala para todo el país. Claro. Por eso nosotros con muchísima responsabilidad queremos nuevamente invitar al ministro de Educación y a todos los funcionarios a que participemos de un auténtico diálogo nacional, pero un diálogo en condiciones de respeto, de equidad, no como enemigos, sino como personas que de verdad nos duele y nos preocupa la educación en Venezuela. Nosotros queremos agradecer su presencia, doctora, acá, y entendiendo que no se agota hoy el tema, que hay muchos aspectos que seguramente en los próximos días vamos a seguir tocando, y abrir, incluso invitar a que en las universidades de verdad se abran y se debatan de manera libre estos resultados. Y digamos también, por otra parte, qué es lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad, porque los graves problemas del país, lo económico, etcétera, eso puede ser hasta coyuntural, pero esto es estructural, o sea, esto significa que queda sembrado en nosotros para 15, 20, 30 años, y eso es lo que nosotros como educadores y como venezolanos no podemos permitir. La educación, como dijo usted, doctor, hay que repensarla, y no una pobre educación para pobres, como usted también en algún momento lo dijo alguien también, sino una educación de calidad para que nuestro país pueda avanzar y sobreponerse a todas estas terribles situaciones que vivimos en este momento. Muchas gracias.